Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Alejandra Osorio y soy líder de Capital Humano de EY Laboral y hoy estamos aquí para conversar un poco sobre la compensación. Quisiera que repasemos algunos elementos importantes que deben tener ustedes en cuenta a la hora de definir su compensación. Em, Aquí tenemos, estas son algunas características, ¿no?, que debería cumplir un esquema de compensación. El primer y segundo punto son los puntos más importantes, digamos, y son los que de hecho vamos a desarrollar más adelante, y es que la compensación debe ser internamente equitativa y debe ser externamente competitiva. Esto es clave. Asimismo, debe ser asequible considerando el presupuesto de la organización, debe ser comprensible, fácil de explicar. A la hora de yo leer la política salarial, debo entender cómo me están pagando. Además, debe ser legal y defendible. Si algún trabajador considera que está siendo discriminado, por ejemplo, nuestra compensación debe explicarse y debe ser argumentable de cara a algún tipo de cuestionamiento legal. Debe ser eficiente en su administración, debe ser capaz de reformularse en el futuro, y esto es súper importante porque hoy en este mundo tan dinámico que vivimos, la organización está expuesta a muchos cambios y la compensación debe ser capaz de adecuarse a estos cambios y a estas nuevas formas que puedan presentarse para la organización. Porque, tal como vemos en el siguiente, la compensación debe ser apropiada a las necesidades de la organización. Adicionalmente, la compensación debe tener la capacidad de atraer, retener y motivar a los empleados. Este es uno de los elementos también críticos e importantes que se establecen en la compensación. Y finalmente, nos debe permitir alinear los esfuerzos de los empleados con los objetivos del negocio. Ahora, lo que quisiera es que repasemos con más detalle los dos primeros puntos, ¿no? La compensación debe ser internamente equitativa. ¿Qué significa eso? Que nuestra compensación debe considerar el nivel de contribución que cada puesto realiza al logro de los objetivos de la empresa. Es decir, que las posiciones que mayor aportan, las posiciones que más suman a la consecución de los objetivos estratégicos de la empresa, entonces deben tener una remuneración más alta. Todo este elemento de la equidad interna está contemplado dentro de lo que es la ley 3709, que prohíbe la discriminación remunerativa entre hombres y mujeres. ¿Qué sucede si nuestra compensación no es internamente equitativa? Bueno, aquí tenemos varias situaciones o varios escenarios que pudieran estar sucediendo, y lo primero es que podemos tener sanciones por discriminación, multas importantes, eh, y adicionalmente vamos a generar un mal clima dentro de la empresa. Eh, si yo sé que mi compañero cobra más que yo y hacemos básicamente lo mismo o hacemos trabajos similares, entonces yo voy a sentir que no es justo, ¿cierto? Me voy a sentir a disgusto, voy además a hacer ese efecto de manzanita podrida que afecta el clima, y adicionalmente voy a considerar que como gano menos, debo trabajar menos, y eso va a hacer que se disminuya la productividad, ¿no? Entonces, es bien importante que aseguremos que nuestra compensación es internamente equitativa. El segundo punto que quisiera que revisáramos es la competitividad externa. Nuestra compensación debe considerar cómo está pagando el mercado de referencia a las posiciones de la organización y definir una posición frente a esto. Típicamente, las empresas se posicionan en la mediana del mercado, ¿cierto? En la mitad de las compensaciones, pero esto va a depender de la estrategia de la empresa y de la criticidad del puesto que estemos hablando. Si es un puesto que es difícil de cubrir una vacante, entonces tal vez debamos posicionarnos en los percentiles más altos del mercado o incluso pagar por encima del mercado. ¿Qué sucede si no somos externamente competitivos? Lo primero, perdemos talento a manos de la competencia, y esto es crítico para toda organización. Eh, lo segundo, que viene a consecuencia de la pérdida de talento, es perder el know-how. Las personas se van y se llevan nuestro know-how. Si no tenemos un modelo correcto de gestión del conocimiento, incluso lo vamos a perder porque no lo tenemos eh, gestionado, no tenemos esa claridad del conocimiento que pueda tener la persona o la información que pueda manejar la persona.
pero además se van a incrementar los costos asociados a la rotación. Sabemos que la rotación resulta bastante costosa para la empresa porque puede considerar los costos del reclutamiento, los costos de la formación de la persona que ingresa, además de los costos de oportunidad, aquellas oportunidades o negocios que dejamos de hacer por no tener a la persona en el momento indicado o por tener una persona que todavía está en formación y no tiene la capacidad de atender de forma óptima a un cliente. Entonces, es bien importante que tengamos la capacidad de ser competitivos externamente y esto nos va a permitir también retener a nuestro talento. Ok, habiendo repasado ya lo que es la competitividad externa, quisiera mostrar herramientas que nos permiten enfocarnos en esta competitividad. Tenemos encuestas salariales generales y tenemos estudios salariales a medida. ¿En qué se diferencia uno y otro? Bueno, en una encuesta salarial general voy a tener información de múltiples empresas de múltiples sectores, mientras que en un estudio salarial a medida vamos a tener una muestra específica de acuerdo a las necesidades de la empresa que lo solicita. Con relación a los puestos, en la encuesta salarial general vamos a tener un catálogo de puestos elaborado por la consultora o la empresa que realiza el estudio, la encuesta, mientras que en el estudio salarial a medida vamos a hablar de los puestos específicos de la empresa que lo solicita. Con relación a la información que contienen, bueno, en ambos casos estamos considerando información de diversos conceptos remunerativos, como lo son la remuneración variable, la remuneración fija, beneficios y compensación total. Finalmente, ¿en qué se puede diferenciar también? En el costo. El estudio salarial a medida requiere mucho más tiempo y mayor dedicación que una encuesta salarial general, por lo tanto va a tener un costo más elevado. ¿Qué considerar o qué herramienta adquirir para nuestra definición de compensación? Pues va a depender un poco de la situación de nuestros puestos, ¿no? Y por supuesto del presupuesto. Nada, para cerrar, simplemente recordar que no se trata de pagar más, sino de pagar mejor. Tenemos que tener estos elementos que hemos revisado previamente presentes a la hora de fijar nuestra compensación para que podamos ser lo más efectivos posibles con ella y podamos cumplir los objetivos que tenemos como organización. Si tuvieran alguna duda, en la descripción del video van a encontrar un link que los va a dirigir hacia la página donde van a tener información sobre nuestra encuesta salarial y nuestra información de contacto, por supuesto. Muchísimas gracias por su atención y que tengan muy buen día.